Hola hermanos, el día de hoy 20 de marzo del 2024, miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Es una semana la que nos queda, porque ya en una semana, miércoles santo, ya se termina. Ese es el último día que vamos a utilizar el color morado. Es el último día pues de la Cuaresma. Nos queda una semana, oigan, solo una semana nos queda. Realmente, o sea, se los confieso que a mí este tiempo se me ha ido, pero de volada, oigan, realmente que estoy preocupado porque no sé si habré logrado avanzar lo que debería espiritualmente hablando. Una mujer con una espiritualidad extraordinariamente interesante, un amor grandísimo a la Santísima Eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso ya saben, me gusta siempre hablar de estos santos que tienen devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra. Nacida en Vitoria en 1842, un 7 de septiembre, era la tercera hija de don Bernabé y doña Petra. El papá era sillero, él hacía sillas. Y bueno, el tema es que vivió ahí, fue huérfano, bueno, rapidito su papá muere cuando ella tenía 7 años y entonces le toca irse a Madrid. Allá se va a vivir con unos parientes, allá pues completa su educación. Desde ahí le viene ya para los 18 años, tiene clara su vocación. Ella, bueno, que sí quiere ser religiosa. Ahí es donde entra el problema, porque quiso entrar con las concepcionistas, pero pues estaba muy enfermita. Luego finalmente ingresa con las, bueno, ahí entramos con el problema, ¿no? Con las siervas, las siervas de María, que era un instituto que había sido fundado por otra santa, ¿no? Por Santa Soledad Torres Acosta. Pero fíjense que tenía ya muchas dudas, porque ellas eran prácticamente de clausura, digamos, y entonces ella no se sentía del todo cómoda, y los confesores le decían a ella, ¿no? Los directores espirituales, no es tu lugar. San Antonio María Claret, de hecho, le va a ayudar mucho a ella, y finalmente deciden, cuando ella tiene apenas unos 29 años, dejar a las Siervas de María y fundar, fíjense, otra congregación, que ahora que se llaman las Siervas de Jesús. Fíjense, interesante, cuando ella hizo los votos, se puso el nombre de María Josefa del Corazón de María. Pero cuando hace la nueva fundación en 1871 de las Siervas de Jesús, entonces ella se pone del Sagrado Corazón de Jesús, o del Corazón de Jesús más bien. Entonces fíjense, una cosa extraordinaria. Entonces ahí el arzobispo de Toledo le da permiso a ella junto con otras 4 de que dejen la congregación. Lo hablaron con la Madre Torres Acosta, ¿no? Con Santa Soledad. Y repito, y con San Antonio María Claret, y entonces de ahí le vendrá la decisión. Su carisma, miren, servir, ay Dios mío, a los enfermos es una cosa, y a los ancianos es un trabajo extraordinario, oigan, pero extraordinario. Funda en Bilbao, allá funda, porque ella era del País Vasco, no sé, ella nació en Vitoria, pues funda en Bilbao la primera casa y wow, oigan, 41 casas. De hecho, estuvo 41 años como superiora y 41 casas. Fue lo que logró ella fundar. Bueno, y va a morir un 20 de marzo de 1912. Ya no eran 41, eran 43 casas las que había fundado. Bueno, yo me acuerdo bien de su canonización, porque ella fue canonizada en octubre del año 2000. Yo acababa de llegar a Roma a estudiar y entonces hagan de cuenta que ahí estuve en esa canonización. Ya había sido beatificada en 1992 por el Papa San Juan Pablo II. Y como les digo, fue canonizada el 1 de octubre del año 2000. Bueno, en fin. Servir a los más pobres, servir a la gente enferma. Miren, la espiritualidad de ella con respecto a los enfermos era extraordinaria. No es cuestión, dice, de darles medicinas o darles de comer, es servirles como se sirve al mismo Cristo. Wow, o sea, realmente una espiritualidad muy, muy bella, ¿no? Que tiene ahí la claridad sobre todo. Y hay un elemento, insisto, que me gusta subrayarlo, es su amor al misterio de la redención, o sea, al dolor de la cruz. Entonces ella hablaba mucho de este elemento porque precisamente miraba en los enfermos a Cristo mismo, a Cristo crucificado. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Hoy leemos el libro del profeta Daniel.
Es una lectura, cuando a la gente le dice, padre, ¿qué es eso de lectura litúrgica si todas son litúrgicas? O sea, cuando digo litúrgica es que no es una lectura que se hace de corrido. Por ejemplo, hoy leemos el capítulo 3, comenzamos en el versículo 14, pero dan de cuenta que vamos a llegar hasta el 95. ¡Wow! Todo eso vamos a leer, no, porque nos vamos a saltar un montón, desde el versículo 21, por ejemplo, hasta el versículo 48. No los vamos a leer, y así del 51 al 90 tampoco los vamos a leer. Por eso les digo, lectura litúrgica, vamos leyendo pedacitos. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesab y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesab y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesab y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cedrac, Mesac, Abednego, Ananías, Azarías, Misael, acuérdense que son los nombres, son los mismos 3 personajes junto con Daniel, que son, llamémosle los protagonistas de todo el libro de Daniel. Es bello el texto, ¿no? Que nos recuerda la fidelidad de estos hombres, igual que la fidelidad de Daniel, que luego va a terminar allá en la cueva, digamos, en el calabozo con los leones, y entonces, claro, y también no lo van a comer. O sea, es decir, todo esto es para demostrar cuán importante es ser fieles a Dios antes que a los hombres. Es creer, a mí lo que me encanta de estas palabras de Cedrac, Mesab y Abednego, es eso que le dice, y aunque no lo fuera, o sea, sabemos que Él nos librará, esa es la palabra clave aquí, ¿no? La libertad, ya vivimos libres, nosotros somos personas de libertad. Entonces, y aunque Dios no nos liberase, nosotros tampoco vamos a terminar. Es que alguna gente, pero es que si Dios no hace el milagrito, si Dios no hace el gesto, entonces ya no creemos en Él. Eso es falta de fe, queridos hermanitos. O sea, las cosas no son a base de lo que Dios haga por mí, sino por lo que ya hizo por mí, al morir en la cruz por mí. O sea que yo no tengo por qué estarle exigiendo a Dios torcerle el brazo y hacerlo decir y sentir lo que a mí se me ocurra. No, Señor. Cuidado con esto. Por eso esos caminan libres. Dice, ahí están en medio de las llamas y hay un frescor, pusieron el aire acondicionado en aquel horno, ¿no? Y entonces caminan en medio y había un ángel que les acompañaba. Es la libertad de conciencia, la libertad de espíritu, la libertad, pues, porque hay fidelidad a Dios. No hay verdadera libertad sin fidelidad a Dios. Que nos quede claro. Por eso el Evangelio. Capítulo 8 de Juan, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peque es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí, se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hemos interrumpido la lectura del capítulo 8, porque acuérdense que hemos tenido que hacer la solemnidad de San José, ¿no? Bueno, igual. Entonces hubiéramos leído así este arranque, digamos, del versículo 12 hasta el versículo, bueno, igual no me acuerdo, pero debería ser un texto un poquito largo, pero siempre antes del versículo, hasta el versículo 30, ¿no? Entonces fíjense, han creído en Él. Hay algunos que han creído. Y Jesús les dice, miren, el que se mantiene fiel a mi palabra, ese es mi verdadero discípulo. Aquí la palabra verdad, aletos, aleteia, ¿no? Esa es la verdad. Pues la voy a conocer cuando yo soy discípulo de Jesús, cuando me dejo conducir por Él. Y esa verdad es la que hace, sí, la verdad les hará libres. Yo soy el camino, la verdad. Él nos hace libres. Es Él el que nos hace libres. Pero aquí en mi país es un poco complicado hablar de eso porque hay un partido político que se llama así, se llama Libre. Pero por eso es la dificultad de hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, ojalá que no sean ellos esclavos de sus ideologías, sino que tengan la capacidad de ser libres para actuar según su conciencia y no según el criterio de un caudillo o de una caudilla, sino consiguiendo la voz de la conciencia. Es que eso es lo que nos lleva a la libertad. La verdad es la que nos libera. Una persona que vive en la mentira, una persona que se deja engañar, sabiendo que está siendo engañada, o que pretende engañar al mismísimo Dios o a sí mismo o a los demás, libertad no tiene, oigan. No tiene ninguna libertad. Al contrario, es una persona esclava, porque aquí dice aquí claramente que el que peca es un esclavo. ¿Qué es el esclavo? Pues piénsenlo. Yo hago lo que yo quiero. Eso se llama capricho. Eso no es libertad. Yo puedo ser libre. Yo puedo agarrar este dinero, y yo puedo mentir, y yo puedo robar, y yo puedo insultar y faltarle el respeto a este o a aquel otro. Ya, yo soy libre. No, señor, usted es esclavo. Usted es esclavo de esa manera suya, de esa concupiscencia, de esa inclinación al mal, que lo único no le va a dar la libertad. Dígame qué persona, mintiendo, robando, adulterando, y aquí viene el tema, ¿no? Porque nosotros no somos hijos de prostitución. Acuérdense que en el término prostitución, en el hebreo, se dice idolatría. Claro, por eso también la primera lectura, porque aquellos no se quisieron prostituir. Cedrac, Mesach y Abednego no se prostituyeron, no adoraron, no fueron idólatras, no adoraron dioses, sino los dioses de Nabucodonosor, los dioses de los caldeos, los dioses de los babilonios, sino que adoran al verdadero Dios. Ahí viene el asunto. Nosotros no somos hijos de prostitución. Sí son, porque se adoran a sí mismos. Esos que se endiosan, esos que endiosan su equipo de fútbol, que endiosan su partido político, que endiosan a un líder, no sé qué. Esos son esclavos, hombre. La verdadera libertad viene de la capacidad de centrarlo todo, orientarlo todo a Dios. Van a decir usted, ahí está, pero usted también se vuelve esclavo, porque usted está siendo esclavo de ese tal Dios del que habla, con todo el gusto del mundo. Y no tengo ningún problema de serlo, porque este Dios me da la libertad, porque me ama, porque me invita a un camino de salvación, a un camino de orden, que no permite, que no me deja que mi vida, no es que no me deja, sino que me ayuda a que yo no me desvíe, volviéndome esclavo de un montón de condiciones y sobre todo del pecado. ¿Ya? Por eso, fíjense, Jesús habla de Abraham. Pues sí, porque en su libertad Dios le dijo, deja tu casa y vete a la tierra que yo te mostraré. Y se puso en camino, aunque ya era una persona mayor, pero se puso en camino. ¿Ya? Si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Ahí está el punto. ¿Será Dios nuestro padre? Verdaderamente lo podemos llamar nuestro Padre porque amamos a su Hijo y nos amamos entre nosotros como hermanos. Les invito a hacer oración. ¿Por qué nos empeñamos en verte como antagonista en nuestra vida, amenaza nuestra libertad, juez de nuestros amores, aguafiesta de nuestras alegrías, tropiezo de nuestros andares? ¿Por qué estás grabado tan fuerte como poderoso e invisible vigilante? Ley que nos exige y se impone, conciencia que nos persigue y roe, castigo siempre amenazante, miedo de muerte en nuestros placeres. ¿Por qué jugamos tantas veces a ponerte a prueba con nuestras tonterías, a ensuciarte el rostro con el que te nos revelas, a convertirte en títere de nuestras preguntas, a atraparte con nuestros torpes saberes, a hacerte cómplice de nuestras decisiones? Oh Dios, tú que eres Dios de vida y no de muerte ni de suerte, renuévanos y ponnos en sintonía con tu espíritu de siempre y los signos que te preceden.
Borra nuestras falsas imágenes, que tu Espíritu grabe la suya para siempre. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, y el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga y les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.